Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar algo que parece ser que les generó urticaria, gastritis y otros cuantos malestares a la derecha global. Y esto tiene que ver con la Global Progressive Mobilization que se llevó a cabo en Barcelona y que logró reunir a diversos líderes mundiales, donde al final evidentemente las izquierdas pues se reunieron para hacer un frente común a la derecha global, que ya suele ser la alt-right, claramente, y que bueno, contó con la participación de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, contó con la participación también de Lula da Silva, Petro, y en este sentido cerraron filas en Barcelona para revertir el giro a la derecha de América Latina. Esta redacción de El País. Los principales líderes de izquierda de América Latina se han vuelto a ver las caras este sábado en Barcelona. La mexicana Claudia Sheinbaum, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro han acudido al llamamiento del presidente del gobierno español Pedro Sánchez para participar en la cuarta reunión en defensa de la democracia, centrada en formar un frente común y plantear una alternativa al mundo de Donald Trump. Lo han hecho además en un momento crítico para el progresismo en América Latina, una región en la que el conservadurismo y la extrema derecha avanzan y ocupan cada vez más posiciones bajo el impulso de la Casa Blanca. Lula y Petro de hecho pondrán a prueba este año la supervivencia de sus proyectos políticos. Los colombianos saldrán a las urnas en mayo y los brasileños el próximo noviembre. Bueno, pues parece ser que esto, al menos a la oposición mexicana, en su conjunto, como empecé diciendo, les generó diversos malestares estomacales. Y uno de los primeros que vi cómo sacaron espuma por la boca, pues fue Ciro Gómez Leiva. La verdad es que, híjole, ni cómo ayudar a ese pobre señor. Cada vez se exhibe más patético, más enfermo o enfermizo, porque ya lo que padece me parece que ya no es normal. En verdad parece un tipo fuera de sí mismo, ¿no? A punto de psiquiátrico, Ciro Gómez Leiva se desdibuja, se descompone simple y llanamente porque existan este tipo de eventos claramente. Y bueno, pues parece ser que le molesta más que ahora pues sea la presidenta Claudia Sheinbaum la que va a España. Primero se la pasan criticando que por qué no van, que por qué no asisten, que por qué las relaciones se rompen con España, pero después, cuando la presidenta decide ir a una reunión diplomática, pues tampoco les gusta y de cualquier manera siguen echando espuma por la boca. En ese sentido parece que no hay chile que les embone a la oposición mexicana, ¿no? Sea una cosa o sea la otra la van a estar criticando. Y en este sentido, esta sola representación, este hecho en sí mismo, el hecho de que la presidenta mexicana haya ido a España, además siendo invitada por Sánchez, es algo que simplemente
híjole, les cayó como agua fría a toda esta oposición mexicana que ya no sabe ni qué decir, ni qué hacer, ni de qué quejarse. Ya traen un cortocircuito tremendo porque, de nuevo, insisto, si van, los critican, si no van, los critican. Si va la presidenta es criticada, si no va es criticada. Si discute con España es criticada, si se arregla con España es criticada, en fin. Parece, insisto, de verdad que los únicos que terminan humillándose a sí mismos, exhibiéndose a sí mismos en su absoluta ignorancia, en su absoluto eh, fanatismo enfermizo, obsesivo, pues es y termina siendo, insisto, nada más y nada menos que la oposición mexicana. Realmente es patética por donde se le vea. Entonces, esto les generó nuevos traumas, insisto, a la oposición mexicana, a los derechairos mexicanos, simplemente no poder soportar, insisto, que la presidenta pues sea tomada en cuenta, que sea tan relevante y que pues se termine reuniendo con, para mi gusto, líderes mucho más respetables de los que pues tiene la derecha arrastrada, que hace poco pues se reunieron y ya he comentado al respecto, ¿no? Pues todas estas mascotas de Donald Trump para aplaudirle. Es de verdad esta imagen es sumamente indignante, ¿no? O sea, quiero que vean la gran diferencia entre esta imagen y la anterior. Vean solo con la imagen el nivel de sumisión que hay ahí. Espero lo puedan notar. Trump sentado como le gusta, ¿no? Al centro, dándole la espalda a los demás, sintiéndose un rey, casi una postal que trasladó desde la Casa Blanca a América Latina, ¿no? Y atrás de él están pues sus mascotas principales como Javier Milei, con esa cara de puberto que tiene Javier Milei, con esa cara de puberto, de guasón, a punto de psiquiátrico. Y bueno, del otro lado Bukele y en fin. Las mascotas de Donald Trump no hay otra forma de decir, ¿no? Por ahí está, creo que hasta el propio Pete Hegseth, Cast, en fin. Y bueno, yo creo que sí hay una diferencia, ¿no? Entre, pues cada línea política, claramente. Ya quien no la vea, pues no les podemos ayudar. Si no ves las diferencias entre la imagen anterior y esta, y no tiene que ver con un tema de pose, tiene que ver con un tema simple y llanamente de inicio, de respeto y dignidad. Nada más, ahí ya hay una abismal diferencia. En un lado, en este lado de la izquierda hay cooperación, en el otro lado de la derecha hay sumisión, hay humillación. Si no lo alcanzan a ver, no les podemos ayudar. Y aquí, y por cierto he estado discutiendo con algún par de bestias que precisamente están tan ciegas que no alcanzan a ver las diferencias, ¿no? Aquí nadie está bañando a la izquierda de santa. La izquierda no es perfecta. Por supuesto. Los gobiernos de izquierda tienen fallas. Por supuesto. Los gobiernos de izquierda tienen algunas carencias, tienen algunas deficiencias. Pero el problema es que
los de la derecha o los antiizquierda, como se quieran ver, los opositores de las izquierdas a nivel global, pero particularmente en América Latina, siempre critican a la izquierda casi como diciendo que la izquierda es mala, pero la derecha es buena. De entrada ahí hay un falso dilema. La izquierda, insisto, no es perfecta, pero solo los ciegos no se dan cuenta que es mejor que la derecha. Y eso es indiscutible. O sea, es que el problema que yo explicaba justo hace un par de días es que la derecha ni siquiera debería de existir. O sea, como línea política no representa a aquellos que la votan. El caso de Milei es muy ilustrativo. Muchos pobres en Argentina, en la última elección en octubre de 2023, en la cual yo estuve ahí presente en Buenos Aires, participando políticamente, por supuesto, en contra de Milei, eh, no se dan cuenta que la derecha no lo representa. Y te podrá gustar mucho su discurso y te podrá gustar mucho su eh, personaje de este paciente a punto de psiquiátrico que es Javier Milei. Te podrá gustar su performance y me refiero a su acto, a su actuación, porque no olvidemos que Milei también tiene muy similar a Zelensky. Hay algunos antecedentes de actores o payasos, ¿no? Estandoperos, cómicos, comediantes, como se quiera ver. Entonces sí claramente tienen ciertas cualidades histriónicas y te podrá gustar mucho ese performance. Me refiero a ese performance como el acto teatral que realizan, no me refiero al performance en la traducción de desempeño, por supuesto. Me refiero a esa escena, a su número teatral. Y te podrá gustar mucho, pero una vez que votas a Milei, tendrás que entender que lo que votaste tiene implicaciones severas y que te aseguro que su performance ni su carisma, si es que lo quieres tomar como carisma, un tipo que, insisto, está a punto de psiquiátrico, a mí nunca me parecería carismático, pero hay quienes les parece carismático. Que saque una motosierra a mitad de la vía pública y que hable de la casta y después se convierte en la casta y que hable que es libertario y que viva la libertad carajo y luego termine apoyando a un presidente proteccionista arancelario que es Donald Trump y que está prácticamente haciendo todo con el uso de la fuerza, no con el ejercicio de la libertad. Si no alcanzan a ver las grandes incoherencias de ello, las grandes contradicciones, las grandes hipocresías, las grandes mentiras de este político argentino, como de muchos, si no es que todos los que conforman la derecha de América Latina, pues no están entendiendo nada. Insisto, y nada más termino la idea para redondearla, la derecha no debería de existir como postura política. ¿Por qué? Y me van a decir algunos, pero es que a mí me gusta mucho la derecha y te diría, a ver amigo, si tú no naciste en cuna de oro, si tú no eres un hijo de político o magnate o empresario multimillonario, la derecha, por más que pienses que te representa, no te representa. Y me van a decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Hay que votar por la izquierda obligadamente? Diría, pues sí, de hecho, sí. O sea, la izquierda es probablemente la única y aún así, como lo dije, tiene carencias, tiene fallas, tiene deficiencias, la izquierda no es perfecta, la izquierda puede llegar a ser muy corrupta, la izquierda puede llegar a ser muy ineficiente, sí, 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 todo eso tampoco lo niego. El problema es que en la derecha, insisto, no vas a estar representado nunca. Y en la izquierda hay una posibilidad, sobre todo si hay una participación social, de que la izquierda se construya. Ahora, si nos vamos más profundo, ya he comentado, al final este tema de la izquierda y de la derecha termina siendo también una trampa y una serpiente que se muerde la cola, pero de momento la izquierda es práctica y se tiene que tomar las cosas así.
no en ideales, no en hubiera, sino en lo más práctico posible, lo más pragmático, para poder administrar y organizar a las masas. Tiene que ser así. No es obligadamente que tengan que votar a la izquierda, es que la izquierda se puede corregir. Ese es el punto que no han entendido muchos. ¿Qué es lo que hace el votante promedio? Si un gobierno de izquierda como el de Alberto Fernández en Argentina fue malo, y yo coincido que fue malo, Alberto Fernández fue un pésimo presidente argentino, tan pésimo que gracias a su gran fracaso le permitió la entrada por completo a sus anchas a esta derecha en América Latina que representa Javier Milei. El caballo de Troya no solo de Argentina, sino de toda América Latina que le ha abierto las puertas de par en par al régimen anglosionista es Javier Milei. Y Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina por culpa de Alberto Fernández. Es así de claro. Si Alberto Fernández no hubiese sido tan malo, probablemente no hubiera llegado Javier Milei. Y yo no lo niego. Alberto Fernández tiene una gran responsabilidad por su pésimo desempeño. Pero aquí viene la precisión. ¿Quiénes votan a Milei? Los pobres, los jodidos, los hambrientos argentinos que pensaban que Milei iba a representar la opción correcta simplemente porque no estaba a la izquierda. Y esa es la típica trampa en la que caen siempre. ¿Qué es lo que hace el votante promedio? Y estoy hablando del votante promedio que no es rico, porque el promedio de la gente en el mundo, aunque no lo entiendan muchos, no es rico, no es poderoso. La gente no es rica, la gente no es poderosa en promedio. Por eso estoy diciendo que la derecha no tendría en realidad que existir, porque la derecha no representa jamás, ni ahora, ni nunca ha representado los intereses de las mayorías, de los pobres, de los olvidados, de los nadies. La derecha no representa a nadie en ese sentido. Y lo puedes notar ahora con el propio Milei. Milei prácticamente al primer día se convirtió en la casta que tanto criticaba, se convirtió en aquello que juró destruir, y se olvidó por completo de lo que se supone que iba a hacer, y lo único que se la pasa haciendo es lamiéndole los huevos güeros a Donald Trump. Es lo único que Milei se la pasa haciendo, lamiendo los huevos rubios. Pero para eso no lo votaron los pobres en Argentina. ¿O sí? Para eso lo votaron. Entonces el problema es que no se entiende que si la izquierda falla, no te vas a la derecha. Lo que tienes que hacer es corregir a la izquierda. Esa es la gran trampa. Pero la gran mayoría de los votantes no la entiende y pendulea. Uy, y si alguien nos puede hablar de pendulear, es Argentina. Yo lo expliqué en uno de mis diagnósticos finales de lo que entendí de la política en Argentina. Uno de los grandes problemas que tiene Argentina es ese extremo penduleo. Van de izquierda a derecha, derecha a izquierda, como si nada más cambiando de tendencia política en 4 años que además dura sus presidencias, se pudiese arreglar todo, pero no solo no lo arregla, lo desarregla porque además no hay un proyecto a largo plazo. Y un día llega un gobierno, en 4 años llega el otro y hace todo lo contrario para remover lo que hizo el gobierno anterior y en ese sentido es un cuento de nunca acabar. Porque llega un gobierno, luego llega otro gobierno y ese gobierno hace todo lo contrario del gobierno anterior y así se la han llevado durante muchas décadas. Por eso es que no hay un proyecto consistente en el tiempo en Argentina. Hay un penduleo, eso es lo único consistente, eso es la única constante. Es el penduleo en Argentina, tal cual van de izquierda a derecha. No es hipnotizante, es absolutamente
intermitente, inestable, es absolutamente inviable. Y ese ha sido justamente el problema en Argentina, que muchos argentinos... Entonces, los argentinos se tardaron mucho tiempo en darse cuenta del caballo de Troya que representaba a Milei. Yo lo estuve advirtiendo desde entonces, desde octubre de 2023. Javier Milei era un caballo de Troya no solo para Argentina, sino para América Latina. Me sorprende que no se hayan dado cuenta desde también octubre de 2023 en el debate eh, que tuvo con Sergio Massa, Javier Milei. Creo que quedó más que demostrado las deficiencias de Milei en todo aspecto. Sergio lo terminó exhibiendo por completo. Y bueno, desde el momento en que Sergio exhibió el tema de Margaret Thatcher, o el tema de las Malvinas, y que Javier Milei ni defendió a las Malvinas y que prácticamente pues casi casi defendió a Margaret Thatcher. El propio Sergio en aquel entonces dijo, bueno, pues ¿qué más quieren saber? Aquí está todo, ¿no? Si ustedes no alcanzan a detectar justamente la postura política de Milei, que es de alguna manera apoyador de Margaret Thatcher, un personaje que pues tiene toda una relación con Argentina, pues ¿qué más te puedo decir? O sea, si no te das cuenta, pues es obvio que Milei desde entonces se demostró como un, ojalá fuese vendepatrias, es un tipo que ni siquiera vende la patria, la regala. Ha regalado la Argentina, el patrimonio argentino. En México hemos tenido casos como Santana, que vendieron la patria, sí, claro, pero el caso de Milei es mucho peor porque ni siquiera la ha vendido, la ha regalado. La ha regalado, la ha entregado de a gratis a la Argentina y al patrimonio argentino, a gringos y judíos, a Estados Unidos y al Estado de Israel. Y en este sentido, pues es preocupante, insisto, la ceguera de la fanaticada de Milei, que pues es la única razón por la cual yo digo, pues es la única razón y la forma en que hayan querido, a pesar de ese debate donde, insisto, Massa claramente exhibió a Javier Milei en diversos aspectos, incluso en economía, en política, en economía cuando se supone que Milei pues se vendía y se jactaba de ser el tipo especialista de la economía, que podía, el experto en economía, que podía generar dinero con y sin dinero para la Argentina. Y al final te das cuenta hoy, casi del aire decía que podía generar dinero Milei. Lo único que ha generado son criptoestafas. Y al final te das cuenta que todo eso que decía y hablaba Javier Milei eran puras mentiras. Puras mentiras. Y que al final de todo, creo yo, lo más doloroso, y lo vengo advirtiendo desde entonces a los argentinos, es que Javier Milei no es un patriota argentino. Su única patria es judía. Y si no se dieron cuenta en los primeros días que él mismo fue a hincarse al Muro de los Lamentos en Jerusalén, que él mismo hablaba de cambiar la embajada de Jerusalén a la Argentina, pues ¿qué más les puedo decir entonces? O sea, no hay forma de intentar que los ciegos vean, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Entonces, desde entonces, básicamente, vengo yo advirtiéndoles a los argentinos, porque por supuesto que es doloroso, pero pues parece ser que muchos no se han querido dar cuenta y los que ya se dieron cuenta pues están dando cuenta bastante tarde, ya cuando Milei ha entregado prácticamente todo. Como decía, el propio Massa ya tenía incluso negociados unos swaps. Bueno, hablo de ese gobierno, la intención era mantener esta negociación de los swaps chinos, que el propio Milei terminó después de haber criticado a China de comunista y a Brasil de comunista y al Papa de comunista y de hijo del maligno en la tierra, pues se terminó tragando todas sus palabras Milei cuando pues terminó yendo a prácticamente suplicar a los chinos que mantuvieran los swaps y después endeudarse con los gringos. Y como yo ya he explicado, los gringos no hacen favores de a gratis, por más que los argentinos no lo entiendan, los gringos no hacen favores de a gratis. Los gringos te cobran muy alto los favores con muchos intereses y esos intereses pueden ser demasiado altos y caros para la Argentina.
y probablemente ya pagaron con su patrimonio o ya lo pusieron ya hipotecaron a la Argentina, dado lo que probablemente ya negoció Milei, si es que eso se puede llamar negociar. Insisto, Milei nada más vino a entregar, a regalar, sin resistencia alguna, y con una sonrisa además. Entonces, si los argentinos no se están dando cuenta del caballo de Troya que metieron y eligieron, que yo vengo advirtiendo y a las pruebas me remito, desde octubre de 2023 vengo diciendo que Javier Milei era un caballo de Troya. Pues sigan los argentinos entonces apoyando a Javier Milei. Y sigan ignorando las implicaciones que, lamento decir, se van a terminar enterando cuando Milei salga del poder, de todas las corruptelas, de todas las entregas de su patrimonio argentino, desde recursos estratégicos, reservas de todo tipo de recursos, litio, etcétera. La Patagonia seguramente ya hasta en una de esas oficializó que fuese judía, en fin. No olviden los Lubavitch tienen una gran influencia en Argentina. No olviden que Argentina después de Israel y Estados Unidos es el tercer país con más judíos en el mundo. Y lo único que necesitaban era tener un presidente como Milei, que viniera a, antes que defender a Argentina, defender al régimen anglosionista. Es exactamente lo que ha estado haciendo Milei como un empleado del régimen anglosionista, probablemente el empleado del mes de Netanyahu y de Donald Trump. A eso se dedica Javier Milei, a lamer huevos, los huevos güeros de Donald Trump. Y según yo, pues para eso no votaron a Javier Milei. No, no le votaron para lamer los huevos rubios. Lo votaron para defender y representar dignamente a los argentinos. Y eso, perdón, es algo que no ha hecho. Lo único que ha hecho, insisto, es regalar el patrimonio argentino. Y me van a decir, bueno, pero es que la otra opción era votar a Sergio Massa. Yo digo, pues claro, es que esa era la opción y hubiera sido una gran opción porque hubieran tenido a un presidente responsable, centrado, competente y digno, que a estas alturas, si hubieran tenido un Sergio Massa en lugar de un Javier Milei, todavía tendrían soberanía argentina y patrimonio argentino, mismo que ya perdieron con Javier Milei. Aunque no lo entiendan, crean. Y eso es parte de lo que yo decía. El problema de la mayoría que cae en esta trampa es pensar que si la izquierda falló, entonces hay que votar a la derecha, y es el famoso penduleo, en el que ha estado inmerso la Argentina durante décadas. Es una gran trampa. El tema es que si la izquierda falla, hay que seguir en la izquierda y hay que corregir las fallas de la izquierda. No votar a la derecha. Y por eso yo considero que el perfil de Sergio Massa era un gran perfil para las circunstancias venideras, que son estas que estamos viviendo. Porque, insisto, Javier Milei de todas sus promesas no va a cumplir yo creo que ni una. Me he alejado un poco de las noticias de Argentina, pero yo me quedé con que Milei se supone que iba a dolarizar Argentina. Yo lo dudo muchísimo. Así como muchas otras promesas que simple y llanamente no va a cumplir. Quiso arreglar la inflación provocando altas tasas de desempleo, prácticamente generando una estanflación. Y en ese sentido, insisto, pues casi como en un cubo Rubik, obsesionado por se supone que arreglar la inflación terminó provocando otros problemas macroeconómicos, más los endeudamientos brutales a los que ha sometido a Argentina. Además, endeudándose con Donald Trump, que ya se imaginarán cómo podría él mismo llegar a cobrar una deuda a nivel bélico, si quiere. Entonces, esa es la trampa en que cayeron desafortunadamente los argentinos al pensar que si está mal la izquierda, entonces hay que irse a la derecha, porque como empecé diciendo y explicando, la derecha en realidad no debería de existir. Muchos me van a decir, pero ¿por qué defiendes a Sergio Massa si Sergio Massa pues igualmente era parte del gobierno anterior y fue porque era la típica que te decían los argentinos en aquel entonces? Y yo digo, a ver,
No podemos reducir y simplificar así las cosas, y la verdad es que hay que reconocer que Sergio Massa también se está enfrentando a cosas muy complicadas, porque lo que tienen que entender los argentinos es que la economía argentina es un tema muy complejo, sin importar partidos. Pero también algo similar a lo que pasa en México en términos de seguridad y violencia, en Argentina pasan las mismas cosas en términos de economía. Hay que entender bien quién generó ese problema, quiénes generaron esos problemas, cuál es la raíz y desde cuándo viene ese problema económico en Argentina, que insisto, uno de mis diagnósticos y conclusiones, uno de los problemas es ese eterno penduleo que tiene la Argentina, porque como decía, pues no tienen un proyecto consistente a largo plazo, a lo largo del tiempo, sino que continuamente lo están cambiando. Y eso, pues obviamente evita que haya un proyecto, sin importar quién llegue, si izquierda o derecha, de crecimiento sostenido, de un proyecto coherente, porque, insisto, llega un gobernante de uno u otro lado y desmonta todo lo que hizo el gobernante anterior, y entonces así es imposible, es inviable. Pero ese no es el único factor, hay muchos otros factores y hay raíces clarísimas. Pregúntenle a Menem, entre muchos otros, que pues claramente desde hace mucho tiempo tienen intenciones de privatizar a la Argentina, pero ahora con Milei se fue un paso más lejos porque ya no es solo el tema de la privatización, es el tema de, yo diría, ni siquiera puedo decir que es la venta del patrimonio argentino, es el remate o ya de plano, cómo Milei regaló el patrimonio de Argentina mientras los argentinos aplaudían. Es la parte más trágica que yo veo de Argentina al día de hoy. Como lo decía Padme en una escena, ¿no? Así es como muere la democracia y la libertad con un estruendoso aplauso, pues así es como está muriendo precisamente la Argentina con un farsante charlatán que es Javier Milei, que insisto, no ha cumplido sus promesas y no las cumplirá, solo engañó a los argentinos. Argentinos que también he de decir se dejaron engañar muy fácil y que con el discurso y el eslogan y el grito de Viva la libertad carajo, así, así entregaron y regalaron la soberanía y el patrimonio de la Argentina, mientras todos los argentinos, o una gran mayoría de libertarios, aplaudía, de argentinos libertarios. Así, ¿no? De esa manera tan trágica. Entonces, ese es el contexto, insisto, de estas mascotas de Arrastrados Unidos, que, bueno, Milei encabeza la lista, pero no es el único, ¿no? Está Bukele, está Noboa, está Cast, en fin. No estoy diciendo que Sergio no haya tenido errores, pero lo que sí aseguro es que era una mucho mejor apuesta que Javier Milei y hoy tendrían a un presidente verdaderamente argentino, patriota, digno representando a la Argentina y no a este patético payaso a punto de psiquiátrico que lo único que se dedica a hacer es, insisto, lamerle los huevos a los gringos y a los judíos y ponerse de rodillas ante sus amos, ante sus dueños. Eso es lo que tienen hoy los argentinos de presidente. Mientras creen que tienen además al erudito, genio, economista libertario de Javier Milei, es que en verdad es impresionante el cuento que se tragaron los argentinos, que no se han dado cuenta que tienen a un imbécil de presidente. Pero es que eso no necesitabas 3 años para darte cuenta, ¿eh? O sea, algunos lo vimos desde el primer momento en que vimos a Milei por primera vez. Y por eso, pues algunos, como en mi caso, pues insisto, participamos activamente. Yo participé activamente en Argentina para que Milei no llegara al poder y finalmente y desafortunadamente y trágicamente llegó al poder y vengo advirtiendo de todas las consecuencias e implicaciones de esa terrible decisión de los argentinos, ¿no? Pero ni hablar, pues ya ese caballo de Troya lo dejaron entrar y pues ni hablar, ¿no? Ahora, volviendo con el tema de precisamente la necesidad de contrarrestar y generar un contrapeso a los Estados Unidos, pues está este proyecto que, insisto, me parece un tanto más digno de las izquierdas y que, bueno, les generó, insisto, tantos traumas o les exacerbó los traumas a personajes y hombrecitos patéticos como Ciro Gómez Leiva, entre muchos otros, ¿no? La verdad, lo de Ciro es ya algo lamentable, ¿no? Saber al tipo, un señor patético, que claramente ya padece, creo yo,
algún tipo de enfermedad mayor, no solo es un tema de fanatismo, ya se ve que está mal el tipo, desencajado, desdibujado, traumado, obsesionado, a un nivel enfermizo con el tema de Morena, basta que le veas la cara a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Se ve que desayuna, come y cena sus traumas de Morena, ¿no? Es lo único en lo que piensa. Y me imagino que está sumamente frustrado porque, pues claramente al tipo, me refiero a Ciro Gómez Leiva, pues no lo queremos ni en México ni en España, ¿no? Ni en España ni en México queremos a Ciro Gómez Leiva. Y es lógico que cuando él ve una imagen, de entrada cuando él se entera, ¿no? De esta reunión que, insisto, en este programa, en su programa mediocre y nefasto, se la pasó hablando de que se supone que esto no existía y que casi casi que la presidenta se estaba imaginando las cosas o que quién sabe a qué iba. Ojalá no hayan borrado estos patéticos, mediocres y vergüenzas de Grupo Fórmula el capítulo de Ciro Gómez Leiva que voy a dejar aquí abajo, para que ustedes mismos vean la desfachatez, la mezquindad de este tipo, ¿no? Poniendo en duda a la presidenta, casi casi insisto, como diciendo, se está imaginando las cosas la presidenta porque va a un lugar donde nadie va. Y corte A, insisto, em- después de su comentario, empiezan a circular las imágenes de en defensa de la democracia. Y me puedo imaginar claramente que Ciro Gómez Leiva, al ver a Sánchez saludando a nuestra presidenta, pues le generó, por supuesto, mayores malestares, incluidos cerebrales y estomacales a Ciro Gómez Leiva. E insisto, es un tipo que ya está a un nivel de psiquiátrico de verdad de preocupar. Pero Ciro Gómez Leiva, que es un mezquino sinvergüenza, por supuesto, y no es nada nuevo saberlo, un tipo que ha sido beneficiado y estuvo beneficiado durante décadas por los regímenes más corruptos de gobierno de México, y que, bueno, se habla que habrá que ver qué tan sucias tiene las manos. Es muy extraño que Ciro Gómez Leiva defienda tanto a Isabel Miranda de Wallace, es muy extraño que defienda tanto a Genaro García Luna, ¿no? O sea, como que pareciera por momentos que o algo debe, algo le deben, algo hizo, algo tiene que ver. Habrá que ver, por supuesto no tengo evidencias para asegurar, lo único que digo es que genera suspicacia que el tipo tenga y tome esas actitudes tan extrañas defendiendo a personajes tan indefendibles, ¿no? Porque no vamos a pensar que Isabel Miranda igual a ser una paloma blanca, una santa, y tampoco que, bueno, ¿qué vamos a decir de Genaro García Luna y del propio Felipe Calderón? Por más que tenga la suerte de seguir fuera de la cárcel, este expresidente que tendría probablemente que estar padeciendo el mismo juicio que Genaro García Luna, al final yo no veo gran diferencia entre uno y otro, ¿eh? Entonces, esta imagen, primeramente esta imagen entre la presidenta y el mandatario español, pero además la imagen tan mediocre, patética, de Ciro Gómez Leiva, nos reflejan lo que es la oposición mexicana hoy día, ¿no? Porque al final cuando tú ves a Ciro Gómez Leiva, de alguna manera estás viendo lo que es la oposición mexicana, tal cual. Es como si vieras, y no solo me estoy refiriendo a los políticos y a la prensa corporativa, me estoy refiriendo a toda la oposición, incluidos los ciudadanos opositores a Morena. La gran mayoría se ven y actúan exactamente como Ciro Gómez Leiva, ¿no? Con una hipocresía, con una incongruencia e inconsistencia de que ya no sabemos ni siquiera de qué carajo se quejan. Si la presidenta hace una cosa se quejan, si hace la otra, también se quejan. Si la presidenta no va a España se quejan, si la presidenta sí va a España, también se quejan. El punto es que no hay chile que les embone. Y lo más patético es que no se dan cuenta de el ridículo que hacen ellos mismos. Se autohumillan en el momento en que no ponen ni siquiera, no son capaces ni siquiera de poner en orden sus ideas y sus quejas. Es increíble. Y eso te revela, insisto, el nivel de traumas, obsesiones enfermizas que padece la oposición mexicana.
Y por eso es que Ciro Gómez Leiva lo refleja. Es el reflejo, es la representación de esa mediocre, mezquina y sinvergüenza oposición mexicana, que yo vi tantos comentarios contra la presidenta desde el momento en que iba en el avión, criticándolo todo, casi casi la pluma con la que estaba escribiendo, que por qué estaba viajando en clase turista. Y bueno, por momentos te quedas, en verdad, confirmando lo que yo siempre comento. Padecemos en México una sociedad muy deficiente en diversos términos, con mucha ignorancia. Y hablando específicamente en temas políticos, de una ignorancia abismal. De no entender la relevancia de lo que está haciendo la presidenta, y que en realidad es lo que creo que más les duele a todos estos. Primero darse cuenta de la relevancia que tiene la presidenta, al ser considerada, al ser invitada, al ser escuchada, al ser tomada como una parte muy importante del engranaje de las izquierdas a nivel global. Es una mandataria, por más que les duela, que es respetada en México y en el mundo. Y eso es algo que no sucede muy a menudo, de hecho. Incluso con López Obrador se puede decir que López Obrador tuvo su mayor fuerza al interior de México. Claudia Sheinbaum se está yendo un paso más lejos. Claudia Sheinbaum es apoyada al interior de México, pero también ahora está siendo una red muy importante de apoyo a nivel global. Yo vi cómo la recibieron ciudadanos españoles, españolas, y la verdad es que es algo que claramente a personajes traumados como Ciro Gómez Leiva y la oposición mexicana, pues les acaba de generar un trauma más de los que ya de por sí cargan y acumulan. Y es que Ciro Gómez Leiva, insisto, un tipo que no queremos ni en México, ni en España, ni en ningún lado queremos a Ciro Gómez Leiva, pues seguramente debe de ser algo frustrante ver cómo, pues, la presidenta Claudia Sheinbaum es mucho mejor recibida, respetada, admirada, querida, y que él simplemente es un hombrecito patético que debió haberse jubilado desde hace mucho tiempo, que pues yo todavía diría que llamarle periodista es demasiado a un tipo mercenario que, insisto, nada más y nada menos se benefició, como muchos otros, de los gobiernos corruptos mexicanos. Es lo único que es Ciro Gómez Leiva, un mercenario de la información. Y ahora peor, porque, insisto, ya perdió todo, ¿no? La sanidad mental, no tiene un centímetro de coherencia, de capacidad, yo diría. Porque parece que lo único que va a hacer en su programa es a desahogar sus traumas. Es verdaderamente patética la forma en que terminó Ciro Gómez Leiva. Un hombrecito frustrado, andropáusico, ¿no? Enojado con la vida, enojado con todo el mundo, enojado consigo mismo, yo diría. O sea, el problema yo creo que, insisto, ya escala, ¿no? A otro nivel. Yo diría ya de preocupar, ¿no? El tema de Ciro Gómez Leiva es un tema preocupante. Pero desafortunadamente cuando, insisto, veo a Ciro Gómez Leiva, veo el estatus de la gran mayoría de la oposición mexicana que de todo se queja, que nada le gusta, que nada le parece. La presidenta creo que está haciendo un gran trabajo. Y lo digo no solo por este tema de la visita a esta reunión con los otros mandatarios en América Latina, me refiero a que en todo lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, está haciendo un gran trabajo. Vamos a leer algunas notas. The New York Times, How a Fight with Trump Threw Spain's Leader. Madre Santa, es que aquí... A Political Lifeline. En Associated Press, while Trump lashes out at Spain, US Democrats join a progressive rally in Barcelona. O sea, digo, para poner nivel a la cosa, ¿no? Porque si nos las pasamos hablando de Ciro Gómez Leiva y pensamos que esa es la...
Ya no sé de qué trata esa cosa que hace ese tipo, porque trata de todo menos periodismo, o sea, es editorialización pura, incluso al punto, insisto, que tiene a sus patiños ahí, cuando no es uno es otro, que como que son sus cámaras de eco que le dicen, sí, Ciro, todo lo que dices tienes razón, sí, claro que sí, Ciro, claro que sí. A un punto tan ridículo donde estaba poniendo en duda, insisto, si siquiera se iba a llevar a cabo esta reunión de mandatarios en Barcelona, ¿no? Imagínate, insisto, el nivel de, ya de perdición de este tipo, ¿no? Ya lo perdimos tal cual. Incluso en Euronews, nada más para que vean, o sea, por Dios, son medios europeos, hasta son medios gringos que simplemente están haciendo un poquito más de periodismo. Es que, insisto, lo que hace Ciro Gómez Leiva yo creo que no se puede comparar con nada más que con la basura. Iba a decir, hace más periodismo que Ciro Gómez Leiva. Es que Gómez Leiva no está haciendo periodismo. Está malgastando lo poco que tenía, desahogando sus traumas, en lugar de ya irse al exilio. Yo creo que ya si no le funciona España, pues que se regrese a otro lado, porque puede que en el propio España no fuese bienvenido, ¿eh? Ya hablo desde el gobierno. Ya no terminé y voy a terminar rápido. ¿Por qué la derecha no debería existir? Porque, insisto, la derecha no representa los intereses de las masas, de las mayorías. Representa los poderes fácticos que realmente suelen gobernar el mundo, las corporaciones, los intereses de las corporaciones, de los multimillonarios, los intereses de los políticos, de los poderosos, en fin. Ahora me van a decir la izquierda. ¿Y la izquierda qué? Bueno, la izquierda, insisto, tiene fallas, pero todavía hay un poco más de camino para generar y construir desde la izquierda. El camino de la derecha es un camino siempre, siempre va a ser un camino perdido. Veamos, aquí en Euronews dice Spain Sánchez builds anti-Trump coalition looking for political lifeline. At home. Entonces, bueno, esta cumbre, que le dolió a tantos, también ha sido llamada una cumbre anti-Trump rally, ¿no? Por ejemplo, en algunas medios. Como, pues sí, también creo que es propio decirlo, ¿no? Es un contrapeso político para pues todas las fachizas y derechizas del mundo. Incluida, por supuesto, la encabezada por Donald Trump, que por momentos ya ni siquiera sabemos si Donald Trump realmente es de derecha. Bueno, Donald Trump lo único que sabemos es que es un peligro para el mundo. Bueno, ni en MAGA ya lo están queriendo o lo están apoyando, una buena cantidad de MAGAs ya está muy decepcionado de el desempeño de Donald Trump. Uh, at anti-Trump rallies, Sanchez promises to twist the arm of the global right. Sánchez proclama el fin de la internacional ultraderecha. Gritan porque saben que su tiempo se acaba. Pues la verdad, enhorabuena, es lo que quiero decir. Enhorabuena para estos mandatarios. Creo que son mandatarios, insisto, mucho, mucho, pero mucho más dignos y respetables que lo que tienen los arrastrados unidos de América Latina, que ya, pues di ejemplos. El simple hecho de que aquí esté Lula da Silva, que esté Sánchez, que esté Claudia Sheinbaum, que esté Petro. Brasil, Lula's and Sánchez of Spain headline meetings of progressive leaders in Barcelona. The duo are considered standard bearers of progressive or liberal politics in their respective continents, where reactionary parties and far-right populism have been on the rise for years. Para aquellos, por cierto, y qué bueno que lo menciona aquí en NBC News, el populismo no solo es de izquierdas, también es de derecha, para aquellos dos neuronas que tratan el populismo como si nada más el populismo ocurriera en la izquierda. Y hay muchos de Vox, por cierto, y de la derecha española, que bueno, son las Lili Telles españolas, básicamente. Que qué cosa tan más decepcionante y preocupante y patética la de estas representantes derechistas de España. Híjole, qué cosa, ¿eh? No, 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 que Dios nos cuide cuando, insisto, el mundo sea gobernado por las Lili Telles mexicanas y las españolas. Dios mío. Ni voy a mencionar los nombres de las españolas, no hace falta. En este sentido, y bueno, ya vamos terminando, pues insisto, enhorabuena.
aunque les duela, a los Ciros Gómez Leivas y a las oposiciones que conforman la derecha, pues aquí hay mucho más dignidad. Por cierto, estuvo el dirigente de Uruguay, lo cual también celebro mucho, que, pues insisto, se estén sumando, ¿no? Y bueno, ¿qué podíamos esperar de las respuestas? Fuera narcos, por ejemplo, ¿no? Partido Español Arremente contra Visita, de Sheinbaum Petro y Lula Barcelona. ¿Qué podíamos esperar? Además, miren nada más, hablando de medios mediocres. Pues ¿dónde vamos a encontrar eso? Pues en latinos, por supuesto. En cretinus, en letrinus. Vamos a escuchar y ver estas noticias tan... Yo nada más las veo ya y me río, la verdad. Tan mediocres, tan faltas de... Y bueno, claro, ya espero que se entienda quiénes apoyan a quiénes. Latinos apoya a Vox. Y bueno, ya vas entendiendo, ahora sí, ¿no? Como lo decía alguno, fuera máscaras, pues sí, ya hacía falta, ¿no? Creo yo. Entonces nos quedamos con esta postal, Sheinbaum, Lula, Petro y Orsi en Barcelona. La verdad es que es un team que hacía falta ver después de tantos políticos, pues insisto, que nada más se dedican a arrastrarse a sí mismos, humillarse a sí mismos. María Corinas Machados, Javieres Mileyes, Novoas, Bukeles. Pues hace falta al mundo tener mandatarios dignos, ¿no? Que no se sometan, que no se humillen. Aquí un tema interesante. El antecedente de la cumbre de los gobiernos progresistas fue el encuentro que organizaron Lula y Sánchez en 2024 en Nueva York. En el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, en dicha reunión, las y los asistentes compartieron sus preocupaciones sobre la situación de inseguridad y de daños ambientales. Qué bueno, y le reconozco a Sánchez que haya dado un paso adelante. La verdad es que Sánchez nos ha estado demostrando en su gobierno que es un tipo que suele dar el primer paso en muchos aspectos, en posicionarse políticamente. Sí le reconozco muchísimo a Sánchez y lo estaba comentando hace apenas unos días. Su tesón, su iniciativa en momentos donde justamente se requiere que los líderes mundiales tomen ese primer paso y que ayuden y que de alguna manera no se queden quietos como otros líderes globales. Que bueno, ya hemos incluso llegado a ver cómo hasta la propia Meloni ya se anda peleando con Trump. Y eso que era de sus favoritas, pero bueno, pues es que ya lo he dicho, con Trump y con los gringos en general, no se puede confiar. Entonces, bueno, por cierto, pasó ahora lo de la derrota también de Orban, que no es menor, ya le estaremos comentando. Y pues nada más cierro diciendo esto, ¿no? Enhorabuena que se tiene esta movilización. Me alegra, sinceramente, que haya una movilización y yo también lo venía diciendo ya desde hace tiempo. Me extrañaba que se hubieran tardado tanto, qué bueno que ya lo hicieron. Justo yo decía, Lula tendría que dirigir aquí en América Latina y justamente me terminaron confirmando el diagnóstico, lo hicieron, afortunadamente. Aquí tenemos, por ejemplo, se puede ver los apoyos que hay en redes, ¿no? Obviamente siempre van a estar los que te dicen los mismos argumentos de Latinos y de Lili Telles, ¿no? De narcogobiernos, el de Lula, el de Sheinbaum, el de Orsi, ahora ya le van a seguramente empezar a llamar también narcocomunista. Y de ahí no los sacas, o sea, los tipos tan ridículos. Bueno, pues ya terminamos, nada más termino mostrándoles el post mismo de Pedro Sánchez desde su Facebook, que ojalá se lo trague Ciro Gómez Leiva, ¿no? Para que se trague sus palabras bien.
este paciente a punto de psiquiátrico que es Ciro Gómez Leiva, al darse cuenta que el propio Pedro Sánchez hace 15 horas, Pedro Sánchez Pérez Castejón, publicó esta muy interesante foto, muy bonita foto diría, está muy bonita donde se ven las banderas de México y de España. He conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la situación global y la clave de avanzar en las relaciones Unión Europea-México. Compartimos una gran sintonía sobre cómo continuar estrechando nuestros tan especiales lazos culturales, económicos y sociales. Es una gran noticia que México vaya a albergar la próxima reunión. ¡Tómala, cabrón! La próxima reunión en defensa de la democracia. Ahí está. Para el dolor y los nuevos traumas de la oposición mexicana. Tomen esa, tráguensela completa. Ni hablar, muchachos, ni hablar. Aunque les duela, estamos del lado correcto de la historia. Y ustedes, por supuesto. Como siempre, seguirán no solo en el lado incorrecto de la historia, en el basurero de la historia donde pertenecen. Hoy son tiempos violentos, complicados, donde se tienen que cerrar filas y tomar posturas políticas. No podemos ser metecatos, blandengues, tibios, pasguatos, hipócritas, doble morales, ¿no? Que se escudan en la neutralidad supuestamente, o en el apartidismo, o en el a mí no me interesa la política. Hoy no son tiempos para ser indiferentes. Hoy, ¿estás o no estás? ¿Estás en la conversación o estás fuera de la conversación? ¿Estás en la historia participando de alguna forma o estás fuera de la historia? Y serás un cómplice por precisamente no haber hecho un carajo en tiempos donde, insisto, yo creo que hoy más que nunca estamos presenciando un momento histórico en la historia. Yo podría decir, si muchos se preguntaban en un ejercicio, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras vivido en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues ya tienes la respuesta al día de hoy. Es exactamente lo que estás haciendo al día de hoy. Si nada más estás viendo cómo se están alzando los fascismos en el mundo, con toda su violencia y con toda la intención de destruir naciones y civilizaciones, como lo ha demostrado una o más veces el propio Donald Trump ahora que amenazó a Irán de destruir una civilización prácticamente de la noche a la mañana, si no tienes concepción de lo que eso implica, insisto, estás fuera. Y qué lamentable. Por eso es que es importante hacer esto que están haciendo ellos. Y les celebro. Enhorabuena. Son mandatarios muy valientes, muy dignos. He visto muchas muestras de apoyo. Aquí mismo se puede ver. Diciendo prácticamente, ojalá, voy a leer este comentario de María Aurora Serra, aquí mismo lo pueden ver, dice, vaya maravilloso mundo tendríamos si todos los gobernantes fuesen como estos. Vaya maravilloso mundo tendríamos si todos los gobernantes fuesen como estos. Un sueño, como decía John Lennon, hay que seguir luchando y defendiendo. Pues lo que sí digo es que sería un mejor mundo, no sé si perfecto, pero si ustedes no alcanzan a ver la diferencia entre esto y las mascotas de Donald Trump, como Milley, Noboa, Bukele, etcétera, están ciegos. Y si no ven la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Sánchez con respecto a Donald Trump, pues peor aún. Hoy ya no nos da tiempo, dejaré para después hablar de Irene, que justamente nos habla de esta intención de las derechas de querer igualar y decir que todos somos iguales, y que todos los gobernantes son iguales, y que todos los políticos son iguales. Quien te dice eso está descerebrado, a estas alturas, por Dios. O sea, insisto, es casi como comparar. Cada que dice alguien que todos los políticos iguales son iguales, es decir, que Claudia Sheinbaum y que Sánchez son iguales a Donald Trump. Así que por favor piensen un poquito antes de decir estupideces. Terminamos fuerte y terminamos agresivos porque, pues a mí por momentos ya no se me da mucho lo diplomático. Prefiero la verdad cruda y ruda, porque así es la verdad. La verdad les duele a muchos, les duele estar viendo a Claudia Sheinbaum haciendo y retomando relaciones con España, y hoy tienes a todos estos traumados, enfermitos, em, opositores del gobierno de Morena, pues que ya no saben ni qué decir, ni qué pensar, ni de qué se van a quejar, porque pues traen un cortocircuito verdaderamente ridículo. ¿Ahora qué van a decir? ¿Ahora qué va a decir Ciro Gómez Leiva?
Lo único que sabemos es que no se va a retractar, porque así son estos, ¿no? Son los que tiran la piedra pero esconden la mano, los que se quejan de todo pero no hacen nada, no proponen nada. Es una oposición sumamente mediocre, la oposición mexicana. Así que bueno, enhorabuena. Cerramos y concluyo nada más con lo importante verdaderamente. Es importante que se haya generado este contrapeso político a la derecha global que verdaderamente, insisto, la única propuesta que trae es la violencia, el uso de la fuerza, el bombardear, el extraer presidentes de cualquier lugar, el pasarse por el arco del triunfo del derecho internacional, el estar llevando al mundo al posible escenario del uso de un arma nuclear. Esa es la estrategia de la derecha y a mí lo que me sigue sorprendiendo es que haya gente, la misma gente a la que le van a caer esas bombas y esas guerras, que esté apoyando a la derecha. Es sorprendente, pero bueno, ese es el mundo en el que estamos hoy y por eso celebro la iniciativa política de estos mandatarios que me parecen mucho más dignos, mucho más respetables, que representan a la izquierda política global. Enhorabuena.